My name is Nick Diaz. I live in Stockton, California. Trained mixed martial arts since I was about 16. It's how I make a living now. En un deporte donde la disciplina es ley, Nick Diaz trajo caos. En un mundo que exige sumisión, Nick Diaz eligió ser libre. Y es que esta no es solo una historia de un peleador, es la historia de un hombre que se negó a rendirse y que a su manera siempre venció. A orillas del río San Joaquín en California se encuentra Stockton, una ciudad golpeada por las malas administraciones y que en 2012 se declaró en bancarrota. Su gran comunidad mayoritariamente agrícola ha tenido que lidiar con la recesión, altos índices de desempleo y el flagelo de la droga entre sus jóvenes, por lo que no hay mucho que sonreír en Stockton, salvo por su hijo favorito, Nick Diaz. Nicholas Robert Diaz nació el 2 de agosto de 1983 en Stockton, California. Hijo de Melissa y Robert Diaz, de ascendencia mexicana y anglosajona, Nick se crió con sus hermanos menores Nate y Nina, donde principalmente su madre Melissa se llevó todo el peso del trabajo, ya que su padre no estuvo mucho tiempo presente. Since all of this, I looked on YouTube and I've seen some videos of him because I haven't seen him since he was a kid. He's the exact same. He doesn't make eye contact. He talks very slow and deliberate, takes a breath between words. I mean, when I saw him on that video, he was the exact same kid. A los 8 años, Nick Diaz comenzó a practicar diferentes deportes, siendo la natación el principal pasatiempo. I was a swimmer. My mom put me in swimming, swimming and a little bit of karate. So I got to, Pero Stockton no es un lugar fácil, las calles no perdonan y para muchos no hay escapatoria. Nick lo sabía desde niño. I had a hard time. I moved around schools a little bit. One school has got one type of people, and then another school has got another type of people. So I got to learn a lot about people, I think, on account of that. I don't know how much I learned at school, but I did get to learn a lot about different types of people. Going to a school where it's not so hard, I really stood out as like a hardcore guy when I'm not so hardcore in a hardcore school. So it was just no fitting in anywhere. What happened was, I ended up in these confrontations all the time because I was gonna fight with this kid, and all his friends were like, "Hey, well, you're gonna fight this guy. You're gonna fight Justin. And I'd be like, "Hey, f you," you know what I mean? Because they think it's funny, or they're talking. Or someone will come up and be like, "Yeah, you're gonna fight Justin Acello, he's gonna whoop your ass." And I'd be like, "Yeah, f you, I'm gonna whoop your ass." And then next thing you know, oh, you that dude, you mess with that dude, now you're gonna, this is so-and-so, so now I got problems with this dude, I got problems with this dude. So I'm just, high school was hard time. High school was hard times. A los 15 años, Nick encontró el jiu-jitsu. Para Nick no fue solo un deporte, fue algo más profundo, fue un refugio. I watched the UFCs, I ran into the tapes, I saw Royce Gracie. I said I could do this. I started doing jiu-jitsu somewhere when I was like 15, 16, sophomore year, high school. And that's when I met Steve Heath. I noticed immediately, I teach a move, he'd do it right the first time. Taught him the same move, he'd do it better the second time. By the third time, he did better than me. And I'm training with Steve every day for months, and then I finally realized that he learned from Cesar Gracie. And I'm like, who's Cesar Gracie? And I'm like, you're telling me that, like, there's cousins and like, I'm trying to figure out the whole family tree thing. When I first met Nick, he was a guy that, he was hanging out with the wrong crowd. Jiu-jitsu offered him an avenue to look at the world in a different way. He didn't relate well in school because they tell you you're gonna do this homework, you're gonna learn it the way we're gonna teach you.
and that's how you're going to do it or you're going to fail. And with martial arts, it was something that he could do his way. He would start coming in every day. I asked him, I said, hey, aren't you supposed to be in school? And he goes, I'd rather come here and train. You know, I have no interest in school. Una vez dentro del jiu-jitsu, Nick, quien cursaba su segundo año de high school, decidió dejar de lado sus estudios. Y es que Nick nunca se sintió parte de la comunidad estudiantil, no así como sí se sentía integrado en el tema de las artes marciales. Pero además Nick tenía otros temas que tratar, temas que requerían de todo su tiempo. Nick knew the avenue he took and what martial arts did for him. When he was 17 years old, he said, Steve, I need to get my brother. My brother's hanging around with the wrong crowd. I don't want my brother getting involved in gangs. I go to him for advice on anything, you know. Sometimes he don't even know I'm there for advice. I'm sitting there getting it out of him. He's put me on paths and directions that I didn't even know that he was putting me on, you know. Straight up, like I got a boxing coach and a jiu-jitsu coach, but Nick's my MMA life coach, straight up, you know. We understand each other and what we need, and you know, it's another thing when you care about each other and you already know that nobody's gonna screw each other over. This whole MMA is just one big, it's like anything, everybody's screwing each other over, left and right, backstabbing, everybody lying, pointing the finger. When you find your friends, you know, you wanna keep your friends close. Y es que su pequeño hermano no estaba transitando por buenos caminos, pero Nick también sufría por el amor. Y es que su novia, Stephanie Wise, no estaba bien psicológicamente y la depresión le estaba ganando la batalla. Antes de mi primera pelea profesional, el 5 de julio del 2000, Bart, mi amigo, dio una fiesta en su casa. La noche anterior, Stephanie me había dicho que me quería. Después de la fiesta, iba a ir a su casa con su hermano, que era mi mejor amigo. Pero a algunos de mis amigos no les iba bien y se fueron a la mía, así que tuve que ir. Una hora después, la madre de Stephanie me llamó y me preguntó, ¿estás con Stephanie? Vino directo a mi casa a buscarme, me llevó por Frontage Road, en la autopista 99, cerca de la casa de mi abuela, junto a su parque de caravanas. Hubo un accidente en la autopista, salté la valla y solo vi un coche y ambulancias. Se había suicidado caminando en la autopista. La chica a la que amaba, más que a nada, se había intentado suicidar por tercera vez y lo había conseguido. I'd like to dedicate this performance to a few friends of mine that passed away. First off, a special girl, very special girl in my life, named Stephanie Wise. Después de eso crecí, todo había terminado, ya no era un niño. Gané mi primera pelea en el primer asalto con un estrangulamiento y solo podía pensar en ella, igual como lo hacía en la escuela. Así comencé a correr 11 kilómetros y volví a su tumba solo para prometerle que triunfaría como peleador. Como ella sabía, y me había dicho que sabía, y estaba orgullosa de mí. Con 18 años recién cumplidos, Nick ganó su primera pelea de MMA, sometiendo a Mike Wick con un triángulo en el IFC Warrior Challenge 15. Díaz se convirtió en campeón en su segunda pelea profesional, derrotando a Chris Lade por el campeonato de peso welter de la IFC en julio del 2002. Con solo 16 meses de experiencia como peleador profesional y con un récord de 5-1, Nick Díaz llamó la atención de muchos. Bajo el alero de Cesar Gracie, su nombre hizo eco en el ambiente de las MMA, por lo que WEC decidió ficharlo. Y no solo eso, sino posicionarlo como contendiente al título de peso welter de la promoción. En 2003, en el evento WEC 6, sometió a Joey Hawley con una Kimura. Nick no tardó en hacer ruido y UFC no tardó en ficharlo. Hurley's arm is out of the socket. Oh my goodness. En UFC 47 noqueó a Robbie Lawler en una de las peleas más intensas de la época.
Pero no solo fue el golpe, fue la forma en la que lo hizo, sin miedo, sin retroceder, provocando cada segundo. Durante su primera etapa en UFC, peleó contra nombres como Diego Sánchez y Joe Riggs. No siempre ganó, pero siempre dejó una marca. Nick era espectáculo garantizado. Y cuando el sistema lo quiso fuera, se fue. Pero no desapareció, sino que se hizo más grande. Y es que con cada pelea, Nick Diaz dejó claro que no venía a pedir permiso. Tenía un cardio brutal, un jiu-jitsu fino, un corazón salvaje. He doesn't do MMA to be popular. Nick doesn't do MMA to get a pat on the back. Nick doesn't train and fight to get people's approval. Nick does it to survive because he knows this is his one shot. En Japón, bajo el alero de Pride, Nick peleó en un nuevo escenario. En 2007 le dio la vuelta al mundo con una victoria sobre Takanori Gomi, una pelea violenta, brutal, pero hermosa. El triángulo invertido con Gogo Plata fue histórico, pero la victoria fue anulada por dar positivo en cannabis. Así era Nick, ganaba en el octágono, pero perdía en los papeles. Cuando muchos lo consideraban indisciplinado, Strikeforce lo convirtió en su estrella. Nick Diaz se volvió campeón welterweight y defendió su título en guerras inolvidables. KJ Nunes y Paul Daley. Su estilo era simple, presión constante, volumen de golpes, provocación psicológica. Nick no buscaba solo ganar, quería quebrarte por dentro. La pelea contra Paul Daley es considerada una de las mejores de la historia. 2 minutos y medio de pura locura, 2 hombres dispuestos a morir por el cinturón. En 2011, el regreso a UFC fue inevitable y lo hizo a lo grande, enfrentando a BJ Penn, Carlos Condit y George St. Pierre. Nick Diaz no era el más fuerte, no era el más rápido, pero era el más resistente y el más constante. Boxeo de alto volumen, jiu-jitsu letal, cardio interminable y sobre todo una mentalidad que rayaba en la locura. Te hablaba, te retaba, te miraba con desprecio mientras te destruía golpe a golpe. No era solo pelear, era desarmarte. Si bien cayó contra Carlos Condit y George St. Pierre, a pesar de esas derrotas, Nick se mantuvo como uno de los más populares, porque con él no importaba el resultado, importaba el show, el caos, la guerra. En 2015 peleó contra Anderson Silva, 2 íconos, 2 estilos opuestos. Aunque ambos dieron positivo por doping después, ese combate quedó como símbolo de lo impredecible que es este deporte. I'm pretty pissed off, you know what I mean? Like, I got into this sport, first of all, this sport, this commission, everybody, they've done everything they can to keep me from being all the way on top, where I should be. They've did everything they could to keep me from proving to the world that I'm the best fighter in the world. Lo juzgaron, lo suspendieron, pero Nick nunca buscó aprobación. Mientras el mundo hablaba, él entrenaba en silencio. Volvió sin pedir disculpas, con la frente en alto, con el corazón intacto. Peleó porque era lo que amaba, porque rendirse nunca fue una opción. No excuses, I had to come in and he was in great shape. I'm glad I knew I was leaking here, so I didn't want to make too much of a mess. But I'm glad to be back. I'm glad to put on a little show for you. Ladies and gentlemen, give it up for the Stockton bad boy, Nick Diaz. Su legado no se mide en cinturones, se mide en la gente a la que inspiró, en cada pelea donde se escucha su nombre, en cada golpe que se lanza con el alma.
Nick Diaz cambió el juego, con errores, con caídas, pero sobre todo, con verdad. No soy perfecto, nunca quise serlo, solo quería pelear, dijo, y nunca dejé de intentarlo. Y es por eso que en ese intento, Nick Diaz se volvió inmortal.